Entonces yo les decía que el hermano Miguel Núñez dice, si hay algo que caracteriza al Señor, es que es muy ahorrativo en sus palabras. Igual sucede con la poesía hebrea y cada línea cuenta, cada palabra cuenta. Eh, Ajá, ya llegó Valeria y Maribel. Bueno, la comunicación ha estado muy mala, pero es por lluvia, lluvia temprana. Gloria al Señor. Se refrescan las montañas, se refrescan los animalitos, se refrescan las flores y nosotros también. Gloria a Dios por la lluvia, aunque suene entrecortada la comunicación. Si me permiten, voy a leer otro trocito de este libro que tengo en la mano. Dice, las líneas de la poesía hebrea se agrupan de las más diversas maneras. Por eso en Miqueas lo puedes conseguir. Podemos conseguir en Job. Y en Job nos vamos a detener un ratico cuando toque. En algunos poemas es fácil distinguir una división de estrofas. A veces al final de cada estrofa aparece un estribillo. En la poesía hebrea existe muy poca rima, eso lo habíamos hablado, que no es, ¿cómo es que los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, las besas de mi mamá las guardo en el corazón? Eso no lo vamos a conseguir. En Jueces 16:24 encontramos lo que se ha dado en llamar un himno compuesto de una sola rima. En el primer versículo del Salmo 14 se repite una rima. Pero eso se aprecia más es cuando lo vemos en hebreo. Vamos a suponer que utiliza la conjunción ki. Y entonces tú ves que dice ki otra vez. O olam. 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 Ay, eso te va sonando aquí. Como que mira, hay una repetición, hay como una rima. Em, ¿Qué más les quería decir? Ajá. El primer versículo del Salmo 14 se repite una rima. Si lo pueden conseguir por ahí, por favor. El autor de Isaías 40 al 66 de vez en cuando hace rimar algunos fragmentos de su composición. Hay una teoría que dice que el Isaías que nosotros leemos son tres Isaías diferentes. Pero eso son teorías. A lo mejor él dice, hay un Isaías. Este, cuando hace Salmo 14, ¿qué, amada? el 1, 14:1. Listo, lo tengo. Ajá, dígame, mi hermana. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Para nosotros no rima. No, Ok. Entonces, bueno, estaba hablando yo de el autor de Isaías. Isaías es un autor con un estilo literario impecable, extraordinario, inigualable, con la literatura universal. Isaías era un profeta de palacio, un tipo estudiado, un literato. Entonces, el autor de Isaías de vez en cuando hace rimar algunos fragmentos de su composición. De lo contrario, la poesía de Israel carece de esa característica tan esencial a nuestro concepto, que es que no pega, ¿verdad? C.C. Torrey sugiere que tal vez la poesía profana tenía más rima que la canónica, más rima que la canónica, la poesía profana. Quizás los escritores sagrados consideraron esta modalidad demasiado vulgar para componer sus escritos sagrados. Son teorías. Lo que sí es cierto es que la poesía hebrea para mí es un patrimonio mundial de la humanidad. Por la manera como dice, por ejemplo, los cielos pelearon, los cielos cantan la grandeza de su gloria.
¿Dónde vas a conseguir tú eso? En los zapaticos me aprietan, en las medias me da calor. No, no. La poesía hebrea, hermanos queridos, eso es una cosa extraordinaria y estupenda. Y nunca debemos olvidar que los que escribieron eso fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra del Señor es inspirada por el Señor. Él inspiró a los hombres, va, mira, aquí en la mente, escribe esto. Y además dio los dones. Sea como fuere, la poesía bíblica se parece mucho a lo que hoy llamamos verso libre. Por lo tanto, cambia muy poco cuando es traducida. Sin embargo, presenta casi siempre un problema para el traductor, porque tiene que decidir si el pasaje es una prosa rítmica o una prosa prosaica. Una prosa prosaica puede ser la que tú ves en Miqueas. A veces descubrir cuál parte es poesía dentro del texto que yo estoy estudiando es sumamente difícil. En Reina Valera es casi imposible, pero si la buscas en Nueva Versión Internacional, ellos sí ponen clarito lo que es poético. Te lo delimitan y tú ves cómo viene redactando y de repente, ajá, este es diferente. Esa es la poesía. Por eso una de las reglas hermenéuticas es que uno tiene que revisar varias versiones. Porque te ayuda, uno, a delimitar dónde hay poesía, dos, a delimitar párrafos, y tres, a ir entendiendo cómo interpretaron esos autores, que por cierto son una serie de sabios. O sea, cuando yo agarro una Biblia, y vamos a hablar de Nueva Versión Internacional, ahí no estaba trabajando, Violeta Silva, que lo que ha probado es griego uno 2 3 y crítica textual. No, 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 esos son gente que han estudiado, que son filólogos, que hablan múltiples, que han vivido allá en los sitios arqueológicos y que además no es uno solo, es un grupo de traductores. Por ejemplo, hay unos que son lingüistas, otros son filólogos, otros son expertos en semántica, otros son expertos nada más que en arameo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además, después que ellos hacen el trabajo, pasa a un grupo que va a revisión. Cuando yo leo una Biblia traducida, no es que estoy leyendo, traducción al lenguaje actual. No, ese es un montón de gente que se puso a traducir esos manuscritos antiguos y a poner allí lo que ellos consideraron que por eso, una de las reglas hermenéuticas es que necesitamos entender y revisar varios autores. No nos podemos quedar con un solo equipo o con una sola filosofía de traducción. Entonces, sigo leyendo aquí. Imagínense cómo será de complejo, por ejemplo, yo estoy interpretando un texto y decidir, oye, esto es una prosa rítmica o una poesía prosaica. Tengo que saber hebreo. Hermana, pero yo soy una simple mortal. Bueno, por lo menos hágale un poquito de lo que hemos hablado. Trate de sacarle por lo menos los paralelismos, ¿sí? Trate de sacarle por lo menos y decir, tiene lenguaje figurado. Y decir, tiene poesía. No la supe analizar, no la supe analizar, pero usted por lo menos a su investigación que usted está haciendo, sí hay poesía. No es que va a haber poesía ahí adentro y usted ni siquiera se dio cuenta. Porque si no, entonces habremos perdido todos estos sábados, mis hermanos. ¿O no? ¿Aló? Entonces, Sí, les estaba diciendo, los escritos hebreos, sí, especialmente en sus pasajes más logrados,
cambian fácilmente de prosa a verso y viceversa, siendo su idioma apropiado para estos cambios. Sin embargo, en tales libros como Salmos, Cantar de los Cantares y Job, Job se cree que es ¿un qué? Mi hermana Liliana, usted que lo vio, Job y Celeida también, que a mí se me va el nombre, cuando yo digo una cosa y llega el otro cantante y un contrapunteo, Contrapunteo. contrapunteo. Entonces, se cree, además es el libro más antiguo que existe, y de lo más antiguo era poesía, y se cree que era un contrapunteo. Nosotros tenemos un contrapunteo muy famoso que se llama Florentino y el Diablo. Ese es uno de los más famosos, el Señor lo reprende. Ajá, Cantar de los Cantares, Job, no cabe duda que son de naturaleza poética. Los eruditos han llamado la atención a la marcada diferencia entre la poesía religiosa inglesa, gran parte de la cual es desperdicio literario, y la realmente grandiosa poesía religiosa de la Biblia, cuyo origen es antiguo hebreo. Entonces, con este comentario es de Clay, oíste, Liliana, de Francisco Clay. Este, con eso le quería decir lo importante y lo maravilloso que es entender cuando estamos estudiando y estamos leyendo esas cosas que nos impactan tanto el corazón, porque cuando uno escucha uno de esos salmos, uno se maravilla. Yo me maravillo. Yo, ¿alguien me puede leer el Salmo 1, por favor? Pero póngale corazón, con corazón. Celeida, ¿puedes? Voy. Date, pero lánzate como que estás en la tarima. Ay, Ujú. Salmo 1. Ay, Salmo. Salmo, ya voy. Ajá. Ajá, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a ver, mi hermana Lili, dele usted al Salmo 1. Póngale cariño, póngale corazón. Oye, voy a quitar la cámara. Ajá. Y después el hermano Bienaventurado el Josué. varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, vamos con Salmo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Será. Amén. Fíjense que el Salmo 1 dice que todo lo que uno haga va a prosperar. ¿Qué hay si yo agarro y enseño eso un domingo y al domingo siguiente el hermanito tiene que cerrar la bodeguita? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos dar? Por ejemplo, si yo, hermano, todo lo que usted haga va a prosperar. Usted siempre va a ser un árbol frondoso verde. Y de repente me consigo a, a Violeta. Violeta, y ese montón de canas y estás gorda y envejecida. Tú no que ibas a ser como un árbol plantado, que tu hoja nunca se iba a caer. ¿Cómo podemos explicar eso? Yo creo que eso se refiere más a la vida espiritual. Ah, muy bien, así me gusta. Ahí está mi hermana Maribel con la escuela. Amoladita, Sí. la tiene el hermano. Porque Ajá. Sí, Mari, te estamos escuchando. no entendí nada de lo que dijiste. Que el hermano Alducin Bueno, te tiene amoladita. ajá, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo pienso que eso se refiere básicamente a nuestra vida espiritual. Porque si nosotros, ¿verdad? Eh, como venimos a Cristo y estamos constantemente renovándonos en el espíritu, como dice el apóstol Pablo, y si, como dice Primera de Pedro, nosotros nos ocupamos en a la virtud, le añadimos paciencia, la paciencia, longanimidad. Yo creo que vamos a dar fruto a su tiempo, como dice ahí, en cada, o sea, vamos a formar cada uno de esos 9 frutos del Espíritu. Eso es lo que me parece que se refiere a eso. Sí, y fíjate que, No a la, no afuera, no a lo, ¿cómo se dice? A lo corporal, porque ujú. digamos que hasta sin salirte del salmo, sin salirte del contexto, está hablando del que medita en su ley, la medita y la practica. Hermana, hermana, y yo le Así puedo es. preguntar, Pregunta, hermano Josué. ok, ¿y cómo hacemos con la palabra donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? ¿Es solamente lo espiritual? Hay que estudiar todo el contexto. Porque yo pienso que cuando Dios nos quita algo, es porque nos quiere dar algo mejor. Por lo menos el señor de la bodeguita, se Ujú. le cierra la bodeguita, como usted dice. Ajá, Quizás Dios le quiere dar algo mejor porque esa bodeguita no le convenía, porque esa bodeguita lo tenía amarrado y no lo dejaba ahí a todos los predicar. días para predicar. Todo.
Mira, ese texto es muy bueno, hay que leerlo en todo su contexto. Sí. ¿Quién Y es ese? fíjese que el apóstol Pablo, ¿A quién? fíjese que también dice que tenga salud. Yo Ujú. creo que cuando uno tiene salud, abarca todo lo demás. ¿A quién le estaba escribiendo Aunque, como Pablo? dice usted, profe, habría que ver el contexto y que, ah, bueno, pienso yo que sería ver el contexto, a quién estaba dirigida y si realmente yo creo que siempre, al tú tener salud, puedes tener las demás cosas, pues porque puedes trabajar, puedes hacer muchísimas más cosas. Sí, ¿a quién estaba dirigido ese texto, hermano Josué? Aquí dice el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Ah, entonces hay que estudiar todo eso. ¿Será que estaba Estudia- enfermo? Mm, Hay que estudiarlo todo, dice. Hay que Se estudiar todo. dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues, Exactamente. pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andas en la verdad. Esa que era un hombre fiel en la palabra. Ajá, hay que ponerse a estudiar el contexto para poder tratar de entender qué quería decir el autor con eso. Sí, Y no utilizarlo para la teología de la prosperidad. No lo llamemos teología, llamémoslo para el movimiento de la prosperidad. por supuesto, porque no se puede justificar por la palabra. Creo que no, ¿verdad? Ajá, hay que estudiar todo el contexto y ver, quién era el anciano, quién era Gallo, el contexto del siglo I, dónde estaba ubicada esa iglesia, por qué estaría pasando, la ocasión. Recuerden que las epístolas son ocasionales. Ajá, ¿y cuál será la palabra? ¿Qué será ser prosperado para ese tiempo? Esa palabra ha cambiado. ¿Qué significaba? Hay que hacerle exégesis y aplicarle la hermenéutica para poder decir algo en, con base a todo lo que yo haya estudiado y decir, bueno, yo creo que esto significaba tal cosa. El estudio de la palabra, el sinónimo. Este es la profe Laura en su estudio de romano. ¿Hay lenguaje figurado? Sí. Vemos, mira la S de la profe. Dios mío. Ella consiguió en la frase, la frase figurada con la cita bíblica, sacrificio vivo. Ese es un lenguaje figurado. El nombre de la figura de dicción. Esta parte sí no la entendí mucho ahí. ¿Cómo se entiende la frase? Ah, es que está descuadrado, claro. Ajá. Sacrificio vivo. Cuerpos. Sinécdoque. De toda la persona. Ah, ok. Ustedes tienen que sacar todo esto. La frase, el nombre de la figura, cómo se entiende la frase. ¿Cómo se entiende la frase? La frase, sacrificio vivo. El nombre de la figura, metáfora. ¿Y cómo se entiende? Algo dado a Dios completamente. ¿Qué significa vivo? Bueno, sacrificio es lo que acaba de decir, ¿no? Vivo. Quiere decir que no está muerto. Indica un proceso de estar ofreciéndose continuamente. ¿Quién? Toda la persona. Es un sinécdoque. Ok. Ahí lo que pasa es que se descuadró.
¿Es poético este texto, Romanos 12:1? No, no es No se poético. entiende mucho por eso. Ajá. No, no es poético. Eh, Dos de las palabras de enlace, todavía no hemos hablado de las palabras de enlace. Los hebraísmos nosotros los habíamos estudiado, pero bueno, lo vamos a estudiar más adelante. Estamos en lo que se llama el contexto semántico, el significado de las palabras en un idioma. Ya no estamos en el contexto histórico, cultural, de los receptores, no, estamos metidos ya en el texto, en el idioma, en la semántica, en el significado de las palabras. ¿Qué significaba en un idioma determinado y según el estilo del autor? Por ejemplo, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento era Ruach, que significa soplo de vida, viento fuerte, viento suave, dependiendo del momento de la acción. En el Nuevo Testamento es Neumatos, Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, Paracletos. Neumatos, Espíritu Santo. Ahí no estoy de acuerdo. Neumatos es espíritu, pero santo es agios. Paracletos, Espíritu Santo, el que nos sostiene. Es su función de consolar la iglesia. Director del individuo creyente. Entonces hay que estudiar las palabras primeramente. Doctora, yo no sé, doctora. Hermana Violeta, yo no sé griego. Ah, pero hay diccionarios y hay interlineales, hay concordancias, hay diccionarios, no hay justificación para estudiar las palabras en su idioma original inclusive. Yo conozco gente que no sabe nada ni de griego ni de hebreo y por lo menos van al diccionario y dicen, yo lo busqué y dice que eso significaba tal cosa. Ahora, si usted está estudiando griego y hebreo, mucho mejor, pero no es imprescindible. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? La semántica es una rama de la Amén. lingüística que se dedica al estudio del significado de las palabras, las construcciones y las oraciones. Fíjense que oración aquí no es orar, Padre nuestro que estás en los cielos, es que es una construcción de palabras. En el seminario o si se empiezan a estudiar algunos libros, van a ver que las oraciones las llamamos cláusulas. Repitan conmigo, cláusulas, Cláusulas. Cláusula. Cláusula. cláusulas, muy bien. Las construcciones y las cláusulas, eso estudia la semántica. Ustedes ahorita van a estudiar la semántica de su pasaje. En particular, se encarga de analizar y describir los significados de los elementos de un idioma y cómo estos cambian a lo largo del tiempo. Además, la semántica estudia las relaciones entre los significados que hay en una lengua, como la sinonimia, la antonimia, polisemia y los campos léxicos. Ya eso es lo que ustedes están trabajando. Y ya sabemos de lenguaje figurado. Ustedes llegaron a leer las preguntas del examen. Lo recibieron primero, lo recibieron, Sí, Sí, profesora, pero no, no, realmente yo no lo, no han tenido yo no lo, tiempo. Ajá. no. Vamos a ponerle chance o tiempo para que ustedes entreguen eso. ¿Cuándo piensan entregarlo? la semana que viene. Hola, bienvenido a otro video. Hoy
No, yo digo que 2 semanas más, ¿les parece? Creo que sí. Eh, ¿Qué eh, dicen los otros hermanos? eh, Amén. ya les voy a decir. Ya empieza mayo. ¿Qué les parece 9 o 16 de mayo para entregarlo? Amén, profe. ¿Cuál de los dos? ¿9 o 16? 16. 16 de mayo. Ok. Sin embargo, el que lo tenga hecho, mándelo porque se les va a acumular. ¿Oyeron? No procrastinen. Vamos a escuchar este Por video. ejemplo, yo lo puedo, yo lo voy a resolver y voy a tratar de mandarlo esta semana porque yo tengo un Ok, el que lo pueda mandar, una mándelo. tarea de Oh, historia. ok, entonces el que lo pueda hacer, hágalo y lo manda. Vamos a escuchar este video. Voy a hablar de la oración simple y sus tipos. Antes de empezar, recuerda suscribirte a mi canal. Es gratis. Subo videos que te ayudarán a mejorar tus habilidades lingüísticas en español. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que la oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresa una idea completa con sentido. Debe tener por lo menos un verbo conjugado, empezar en mayúscula y terminar en punto, signo de interrogación o de admiración. Observa con detenimiento todos estos ejemplos. Puedes parar el video. Ahora bien, la oración simple, a diferencia de la compuesta, cuenta solo con un verbo conjugado. Observa estos dos ejemplos. Ahora sí, una vez aclarado lo anterior, entremos a nuestro tema. Los tipos de la oración simple. Comencemos por las oraciones enunciativas o aseverativas. Estas informan un hecho de forma afirmativa o negativa. ¿De qué está hablando? De las oraciones, ¿verdad? Y nos dio un concepto de oración simple. Me voy a regresar para ver si... Tenemos también las oraciones interrogativas, que piden No una me puedo respuesta del regresar. contenido total. No sé cómo regresar. ¿Será así? Yo creo que no me puedo regresar, creo. Hola, bienvenido a otro video. Hoy te voy a hablar de la oración simple y sus tipos. Antes de empezar, recuerda suscribirte a mi canal. Es gratis. Subo videos que te ayudarán a mejorar tus habilidades lingüísticas en español. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que la oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresa una idea completa. Es un conjunto de palabras que expresa una idea completa, con sentido. Debe tener por lo menos un verbo. Una oración simple tiene un verbo, un sujeto y un predicado. Una oración simple tiene un solo verbo, un sujeto y un predicado. Expresa una idea completa y tiene sentido. Porque, por ejemplo, si yo digo, a ver, algo que no tenga sentido eh, o esté incompleto. Y entonces, eh, la blanca. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y entonces la blanca, ¿qué dijo? ¿Y la blanca qué? Entonces, la oración o cláusula es un conjunto de palabras en el pasaje que ustedes están estudiando que expresa una idea completa y tiene sentido. Tiene por lo menos un verbo conjugado. ¿Cómo es conjugado? Yo hablé, él habló, él dijo, nosotros hablamos, ellos vieron,
Él salvó, Él nos salvó, hemos sido salvados. Profesora, que está en cualquiera de los tiempos. Ajá, en cualquier de Conjugado. los tiempos. Hemos sido salvados. Veremos a Cristo. Eso tiene tres cosas. Nosotros en futuro veremos, eh, está conjugado, es futuro, es plural, es primera persona, nosotros veremos, y el complemento directo es ¿a quién veremos? A Cristo. Eso tiene sentido completamente. Nosotros veremos a Cristo. Y es futuro. Tiene por lo menos un verbo conjugado en cualquier tiempo, empieza con mayúscula y termina en punto, signo de interrogación o de admiración. Eso es una oración simple. Con sentido. Debe tener por lo menos un verbo conjugado, empezar en mayúscula y terminar en punto, signo de interrogación o de admiración. Observa con detenimiento todos estos ejemplos. Puedes parar el video. Carla patina todos los domingos. ¿Cuál es el verbo? Patina, ¿Quién es el sujeto? Carla, ¿Y el complemento? Carla, todos todos los los domingos. domingos. Muy bien. ¿A qué hora llegaremos? ¿Cuál es el verbo? Llegaremos. 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 ¿Sujeto? Tácito. Nosotros. Nosotros. ¿Y el complemento? ¿Dónde dice nosotros, mi hermana? No lo veo. En llegaremos. Bueno, por Estoy tan sí o no. cansada. No te escuché, mi hermana. No la Que escucho. está tácito. Que ella dice que dónde está nosotros. Ajá. Ella pregunta que ella, ¿quién dijo que está tácito? Yo. Yo, Lili. Las dos dicen que está tácito. No, no, es nosotros. En llegaremos. No, sí, ya lo entendí, porque dice a qué hora llegaremos. O sea, Nosotros, nosotros. nosotros. Ahí yo creo que, si bien no dice nos, otros está mos, os. Exacto, sí. Ajá. El os significa nosotros. Pero bueno, si ustedes quieren decir está tácito, está bien, no hay problema. Tampoco es que está clarito ahí. Pero ¿a qué hora llegaremos que nosotros? Ajá. ¿Y el complemento? ¿A qué hora? ¿A qué Ajá. hora? Perfecto. Adverbial de tiempo. ¿A qué hora? Estoy tan cansada y esto es una verdad. Yo también. Verbo estar. ¿A qué hora terminaremos? Ah, Aquí dice que queda menos de un minuto. Lili, nos vas a despedir en oración en el chat, ¿oíste? No, quedan los 15 minutos de gracia. Cuando estamos en el tercer link, en Ah, el cuarto ya. ¿En ay, qué link estamos? yo creo que ya son las 8, ya pasaron los 4. Ah, Ya Vamos para el cuarto. sí. El cuarto ah, link. Ok, Vamos para el cuarto link. ok. Cuando te vea, te lo entrego. Verbo. Vea vea. Y y, entrego. me, y- Vea. y entrego. Ajá. Ay, Entrego. entrego, sí. Ahí tienes dos. Entrego. De dos. Están dos, ver y entregar. Entonces ya esa es una oración no tan simple, es más compuesta Compuesta. o es coordinada.
Ahora bien, la oración simple, a diferencia de la compuesta, cuenta solo